Dios les bendiga en esta tarde. Bienvenidos a este espacio donde compartimos el Evangelio, la palabra del Señor, y le invitamos a que nos acompañe en este tiempo donde estaremos compartiendo este mensaje que está en toda la Biblia acerca del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que bienvenidos todos a estas plataformas, tanto en Zoom como en Facebook. Dios les bendiga. Y vamos a dar inicio abriendo la escritura en la epístola a los Filipenses, capítulo número 1, y leeremos los versículos 3 al 6. Filipenses 1, verso 3 al 6. Y dice de la manera siguiente la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en este momento porque nos permite, Señor, ir a tu palabra y poder encontrarnos con el Evangelio, el mensaje que está en toda la Escritura. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a encontrarnos cada día con esa revelación, con esa iluminación que está en tu palabra, Padre eterno, y que podamos, Señor, crecer, Señor del cielo, creyendo cada día que Jesús es el Cristo, y que en medio de toda adversidad, en medio de toda circunstancia, podamos, Señor, aferrarnos a esta fe y cumplir el pacto, Señor, de la evangelización mundial, que es preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Señor, usa nuestras vidas y bendice a cada uno de los discípulos, Señor, que reciben este mensaje, Padre, a través de esta plataforma. En el poderoso nombre de Jesús de Cristo oramos todos, Señor. Amén y amén. Bendiciones entonces a cada uno de ustedes. Hoy quiero revisar la epístola a los Filipenses. La iglesia de Filipos, una iglesia muy importante para el trabajo que el apóstol Pablo realizó en la evangelización mundial del Imperio Romano. Y la iglesia de Filipos es una de las iglesias que me llama mucho la atención. En realidad podemos hablar de iglesias que fracasaron, podemos hablar de iglesias que perdieron o el evangelio se desviaron, pero también podemos hablar de aquellas iglesias que se mantuvieron firmes y que no se desviaron del mensaje del evangelio. Así que una de esas es Filipos, exactamente, y quiero explicar en este espacio cómo una iglesia puede permanecer firme en este evangelio del cual nos habla toda la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia de Filipos, en este primer capítulo dice: doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros. O sea, cada vez que me recuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre en todas mis oraciones hago oración por todos ustedes y lo hago con gozo, dice el apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo que está orando con gozo por una iglesia que se mantiene firme en el evangelio. Y él dice en el verso 5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, esta iglesia ha permanecido firme en el evangelio desde el primer día que escuchó el mensaje de parte del apóstol Pablo hasta este momento. Ha permanecido firme en el evangelio. Y Pablo dice: confío en esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesús el Cristo. Entonces podemos ver que la obra de Dios se sigue desarrollando en nuestras vidas. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Aunque era una iglesia que había permanecido en el evangelio, el apóstol Pablo está diciendo: esta obra no se ha terminado de perfeccionar. Así que dice, confío en que aquel que comenzó esa buena obra en ustedes la va a terminar hasta el día que Cristo venga. Oro para que de verdad podamos creer de esa manera y que podamos permanecer en el evangelio, igual que la iglesia de Filipos permaneció hasta ese día en que Cristo va a venir, y que esa obra que se ha empezado a nosotros en nuestras vidas pueda ser perfeccionada todos los días de nuestra vida mientras preparamos el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces, cuando revisamos la Biblia, vamos a encontrar que hay iglesias que fracasaron al desviarse del evangelio. Claro que sí, hay iglesias y hay más iglesias que se desviaron que iglesias que permanecieron con el evangelio. Por ejemplo, si hablamos de las más conocidas, la iglesia de Galacia,
los Gálatas. Es una iglesia que cuando el apóstol Pablo llega nuevamente, esta iglesia se está desviando del evangelio según Gálatas 1, 6 y 7, ¿verdad? Estoy horrorizado, dice Pablo, horrorizado de que tan pronto se estén apartando del evangelio que yo les he predicado. Entonces Galacia era una de las iglesias que se estaba desviando del evangelio que Pablo les había trasladado. Otro ejemplo conocido es la iglesia de Corinto. Esta es otra de las iglesias que estaban desviándose del evangelio. Y parece ser que estas iglesias eran muy numerosas. Y entonces eran como iglesias muy concurridas. Tenían bastante gente, pero se estaban desviando del mensaje del evangelio. Primera de Corintios 11, 3 y 4 nos narra cómo esta iglesia aceptaba cualquier mensaje de otro Jesús, de otro espíritu, de otro evangelio. Así que se están desviando del evangelio que Pablo les ha predicado. Pero ¿será que solo esas iglesias se habían desviado del evangelio? Bueno, la Biblia habla de otras, muchas más. Por ejemplo, si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrarnos ahí con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, donde Timoteo estuvo pastoreando por un tiempo, dejado por Pablo. La iglesia de Éfeso es otra de esas iglesias que se está desviando del evangelio, de la Biblia. Apocalipsis 2, 4 al 6 nos habla de cómo la iglesia de Éfeso se ha desviado, ¿verdad? Y Dios viene y le reclama a esta iglesia de Éfeso que lo ha abandonado, que se ha desviado del verdadero amor de ese Dios todopoderoso. Otra de las iglesias es Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 al 16 nos habla de cómo Dios le está reclamando a esta iglesia de Pérgamo que ha perdido en realidad algo que es fundamental, algo que es esencial. Entonces vemos que no solamente Gálatas, no solamente Corintios, sino que también vemos Éfeso, vemos a Pérgamo, pero vemos a Tiatira también, la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, 20 al 23, vemos como Dios también dice, pero tengo esto contra ti, tengo algunas cosas contra ti. Y entonces vemos como esta iglesia de Tiatira también se está desviando del evangelio que está en la Biblia. Pero no solamente esas iglesias, también estaba Sardis, otra de las iglesias, de estas 7 iglesias que están en el Asia. Apocalipsis 3, 1 al 3 habla de esta iglesia de Sardis y también dice, tengo algo contra ti. Contra todas estas iglesias Dios tiene algo, es decir, hay que corregir este punto. Se están desviando del evangelio que está en la Biblia. La última de esas iglesias es la Odisea. Esta es otra de las iglesias que se está en esta condición desviando del evangelio. Apocalipsis 3, verso 15 al 19 nos habla de esta iglesia, la Odisea. Así que podemos ver cómo Galacia, Corinto, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea son iglesias que se están desviando del evangelio. Y podemos ver cómo tan pronto antes de que termine el primer siglo de la llegada de Cristo, ya hay iglesias que se están desviando de este evangelio que Él ha venido a confirmar a través de su obra como el Cristo en la cruz y en la resurrección. Pablo mismo reconocía en 1 Corintios 9:27 que él mismo podía quedar descalificado después de haber predicado a muchos. Y él dice, yo puedo quedar descalificado aun cuando he predicado a muchos. Dice, por eso yo corro con meta, yo no corro como dando golpes al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo, porque no sea que yo quede descalificado después de haber predicado a muchos. Pablo, el que se había encargado de la evangelización mundial del Imperio Romano, está diciendo que corre el riesgo de quedar descalificado, igual que estas iglesias. Igual que estas iglesias. ¿Y quién puede decir que Pablo no predicaba que Jesús es de Cristo? ¿Quién puede decir que Pablo no creía que Jesús es de Cristo? ¿Quién puede decir que Pablo no estaba haciendo la evangelización mundial? ¿Quién puede decir que Pablo no tenía el evangelio? ¿Quién puede decir que Pablo no tenía la revelación? Sin embargo, él reconoce en 1 Corintios 9:27 que podía quedar descalificado después de haber predicado a muchos. Démonos cuenta del problema espiritual. Es que el problema espiritual en realidad es muy grave, y no darnos cuenta de esto nos va a llevar a desviarnos del evangelio también. Entonces tenemos que ser claros, nosotros necesitamos el evangelio todos los días de nuestra vida, y como el apóstol Pablo debemos pensar de la misma manera, que en realidad podemos quedar descalificados después de haber predicado a muchos. Que no nos pase eso que Pablo está diciendo, como estas iglesias que estaban quedando descalificadas delante del Señor. Entonces podemos enfocarnos
en conocer estas iglesias que se desviaron del Evangelio. Pero, ¿por qué no ir al otro lado también? ¿Por qué no conocer las iglesias que de verdad permanecieron en el Evangelio? Claro que son menos, pero claro que las hay también. Es que la Biblia habla de esas iglesias que permanecieron firmes en el Evangelio. Por eso estoy hablando hoy de una iglesia que permanece firme en el Evangelio. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y somos nosotros los que debemos permanecer firmes en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo y cumpliendo la obra de la evangelización mundial para preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Entonces, revisemos que también hay iglesias que se mantuvieron firmes en el Evangelio. Una de ellas es la iglesia de Filadelfia. De las 7 iglesias del Asia, hay 2 que permanecieron firmes. Y si usted la revisa en Apocalipsis 3:11, y me gustaría que alguien me ayudara en este momento leyéndome Apocalipsis 3:11, ¿qué es lo que Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:11? Me gustaría que alguien lo leyera. Si me pueden ayudar, por favor, Apocalipsis 3 y versículo número 11. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia de Filadelfia que permanece firme en el Evangelio? No le reclama nada, sino que le dice algo. ¿Qué dice? Que alguien lo lee. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí vemos que a esta iglesia de Filadelfia Dios no le está diciendo tengo algo contra ti, sino que le dice, he aquí, retén lo que tienes hasta ahora. ¿Y qué era lo que la iglesia de Filadelfia tenía? El Evangelio. Para que nadie tome tu corona. Entonces podemos ver cómo Dios le da una palabra también a esta iglesia de Filadelfia para que se mantuviera firme, reteniendo lo que tenía. ¿Y qué era lo que la iglesia de Filadelfia tenía? Solamente una cosa, tenía claro el Evangelio y había permanecido en el Evangelio. Entonces debemos tener este ejemplo, cómo era la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo era esa iglesia que Dios mismo le está diciendo a través de esta palabra? Le está diciendo, guarda lo que tienes, retén lo que tienes hasta ahora. Aquí yo vengo pronto, ten paciencia, yo vengo pronto. Cristo le está dando la promesa de que va a venir, solo tiene que retener lo que ya tiene, y lo que tiene es el Evangelio. Otra iglesia está en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, que me gustaría que alguien leyera también. Es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna es una iglesia también que se mantiene firme con el Evangelio y no se desvía en realidad, sino que mantiene su fe correcta en el Evangelio. Apocalipsis 2:10, si alguien me ayuda, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no tengas temor de lo que va a suceder. Van a meter a algunos en la cárcel, los van a perseguir, pero tú sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Este es el mensaje para la iglesia de Esmirna. Mire qué mensaje más profundo, qué mensaje más grande, el mensaje que Dios le da a estas 2 iglesias que han estado firmes en el Evangelio. Y otra de las iglesias de la cual nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento es la iglesia de Filipos. Es la iglesia que vamos a revisar hoy. La iglesia de Filipos, en el capítulo 1, verso 9 al 11, nos habla de cómo esta iglesia en realidad es una iglesia que apoya la evangelización mundial. Es una iglesia que da sus recursos para la evangelización mundial. Y entonces podemos ver por qué Pablo tiene en estima a esta iglesia de Filipos. También podemos encontrar una cuarta iglesia que permanece firme en el evangelio. Es la iglesia de Tesalónica, a quien escribió Primera y Segunda Tesalonicenses. Entonces, en Primera Tesalonicenses 1, versos 6 al 10, usted puede ver cómo Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Cómo es que está animando a esta iglesia de Tesalónica a permanecer en el Evangelio. Entonces, estas 4 iglesias que he mencionado, puedo hablar de la iglesia de Antioquía también, la Antioquía de Siria, que es una iglesia misionera,
que puede financiar los viajes misioneros de Pablo y que puede encargarse de la evangelización mundial de toda su región. Podemos ver iglesias que permanecieron firmes con el evangelio. Entonces, de verdad, revisemos el ejemplo de la iglesia de Filipos. ¿Cómo es que esta iglesia de Filipos es una iglesia ejemplar? ¿Cómo es que la fe de esta iglesia de Filipos es una fe que permanece en el evangelio a pesar de las adversidades? Si vamos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, ahí el apóstol Pablo en el libro, en la epístola de Tesalonicenses, está diciendo que esta iglesia fue establecida con sufrimientos. Antes de ir a Tesalónica, Pablo fue a Filipos y pasaron muchos sufrimientos. Y entonces, para levantar esta iglesia en Filipos, hubo mucho sufrimiento de parte del apóstol Pablo y de Bernabé. Sin embargo, ellos expusieron incluso su vida por causa de esta iglesia de Filipos para que comenzara. Pero luego vemos que Pablo hace referencia al ejemplo de esta iglesia. Aquí vemos cómo se levanta Lidia, cómo se levanta el carcelero de Filipos, y entonces empieza la iglesia de Filipos. Es esta la iglesia que se encarga de entrar por primera vez a Europa con el mensaje del evangelio. Es una iglesia que tiene su fe fundada en el evangelio y que cree que Jesús es el Cristo, y está a cargo de esta mujer llamada Lidia y a este carcelero de Filipos, y entonces se levantan para llenar toda su región con el evangelio, como es este ejemplo de esta iglesia de Filipos. Interesante. Filipenses capítulo 1 versículo 7 dice de la manera siguiente: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, dice Pablo. O sea, Pablo, que no es muy emotivo. Si usted lo lee, usted lee las cartas de Pablo, Pablo no saluda de esa manera a cualquiera. Pablo no es de aquellos que anda abrazando a los consiervos. Pablo es un hombre tosco, es un hombre duro. Y aquí a los filipenses les dice: es justo que yo piense así de ustedes, porque los llevo en el corazón. Filipenses 1:7. ¿Y por qué Pablo lleva a la iglesia de Filipos en el corazón? Y dice: pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Es decir, esta iglesia apoyó la evangelización mundial a través de la vida del apóstol Pablo en todo momento. Es una iglesia que estuvo apoyando al apóstol Pablo en todo momento. Por eso Pablo dice: yo lo llevo en el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16, podemos ver, dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pablo está diciendo: han hecho ustedes un gran bien al participar conmigo en esta angustia que estoy pasando. Y vea que Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo que está pasando angustia, que está pasando un momento difícil. Y entonces él dice: ustedes han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mi necesidad. Esta es una iglesia que apoya económicamente el trabajo que Pablo está haciendo. Es una iglesia, dice aquí Pablo, que es la única, excepto ustedes, fueron los únicos que me ayudaron con mis ingresos y mis gastos cuando salí de ustedes y me fui para Macedonia. Entonces, esta iglesia de Filipos en realidad es una iglesia que permanece firme en el evangelio y que se está encargando de llevar el evangelio a su región, pero no solamente eso, sino que está apoyando a Pablo para que el evangelio se siga extendiendo en otras regiones también. Así es el ejemplo de la iglesia de Filipos. Entonces, vamos a revisar esta epístola. Solamente tiene 4 capítulos. ¿Y por qué Pablo le escribe así a esta iglesia de Filipos? Es que no importan las circunstancias, el evangelio debe ser predicado. Esto es lo que Pablo le está diciendo en esta epístola a los filipenses. No importa las circunstancias, el evangelio debe ser predicado. Y en verdad ese es el gozo de nuestra vida, que el evangelio sea predicado. Cada vez que vemos que el evangelio es predicado, debe haber gozo en nuestra vida. No importa si lo hacen por una actitud correcta o incorrecta, pero el evangelio debe ser predicado y eso debe ser de gozo para nuestra vida. Así lo explica el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1,
versos 14 y 15. Gracias a mis cadenas, dice Pablo. Pablo está ahora en una prisión domiciliar y dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Así que no importa. Pablo está diciendo que está en la prisión, pero gracias a que él está en prisión, ahora muchos hermanos se han atrevido a compartir el evangelio sin temor y empiezan a dar la palabra allí donde él está preso. Y dice Pablo, sí, algunos lo predican por envidia, otros por provocarme problemas, por rivalidad, pero al final hay quienes lo predican con buenas intenciones. Así que no importa las circunstancias, el evangelio debe ser predicado, y de verdad ese debe ser nuestro mayor gozo en la vida, que el evangelio sea predicado. Pablo está en una prisión domiciliar en Roma en estos momentos. Esta es la condición del apóstol Pablo. No es que esté descansando en alguna playa, no es que se esté tomando un buen chocolate o un buen tintico allá por Colombia. No. Pablo está metido en una celda de prisión domiciliar en Roma, y desde ahí está escribiendo esta epístola, y le dice en Filipenses 1, 17, 18, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, dice, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Dice Pablo. De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo, y esto me causa gozo, y todavía me gozaré más, dice Pablo. Entonces de verdad debemos gozarnos cuando el evangelio es predicado, cuando el evangelio es compartido, y podemos ver que algunos lo harán por una cuestión, otros por otra cuestión, unos por rivalidad, otros por contienda, otros por vanagloria, otros por interés personal, otros para quedar bien con alguien, pero no importa. O sea, sigamos predicando el evangelio que está en la Biblia, porque este debe ser nuestro mayor gozo, dice Pablo. Entonces Pablo en realidad no sabe si va a ser ejecutado o va a salir libre de esta prisión. Hay mucha incertidumbre. Pablo no sabe qué va a pasar con su vida, pero a pesar de ello, él está confiando en Jesús el Cristo. Ya sea que viva o que muera, dice Pablo, al final no importa. No importa, lo que importa es el evangelio. En Filipenses 1, 20 al 23, Pablo dice, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si sigo muerto. O sea, no importa, decía Pablo, no importa. Lo importante es que la grandeza de Cristo se muestre públicamente en mi vida, ya sea que viva o que muera. Verso 21, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger, dice Pablo. Me es difícil decidirme por una de dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, dice Pablo, a causa de ustedes es más necesario que siga viviendo. Así que, bueno, no sé qué va a pasar, está diciendo Pablo. Puede que yo salga, o tal vez que me maten, que me ejecuten, pero no importa. No importa. O sea, aunque hay incertidumbre, lo que yo quiero es glorificar el nombre de Cristo en mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. O sea, ya ni la muerte es un problema. Entonces Pablo está animando a esta iglesia de Filipos a vivir su fe de esta manera, que sin importar las circunstancias puedan seguir llevando el mensaje del evangelio. Es que el mensaje de Pablo a los filipenses es vivir de acuerdo al evangelio, no de acuerdo a otra norma, no de acuerdo a otro criterio, a otro principio, no de acuerdo a un argumento propio de Pablo, no, sino que de acuerdo al evangelio. Por eso en Filipenses 2:16 usted puede leer que Pablo le dice, aférrense a la palabra de vida, aférrense a la palabra de vida. O sea, establezcanse la palabra de vida, háganse de ella. Entonces, dice Pablo, el día que Cristo vuelva, o sea, cuando Él regrese, cuando Cristo venga de nuevo,
cuando se cumpla la evangelización mundial, entonces yo me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil, dice Pablo. Pablo le está diciendo a los filipenses entonces que se aferren a una cosa, al evangelio. Y lo mismo les digo yo a ustedes, aferrémonos al evangelio, no a otra cosa. Aferrémonos al evangelio. Es el evangelio la vida. Es esto a lo cual tenemos que agarrarnos, a lo cual tenemos que aferrarnos. Vamos a ver gente que corre por diferentes motivos. Vamos a ver gente corriendo por interés, para quedar bien con unos hermanos, para quedar bien con otros hermanos, porque les den plata. Van a querer también dañar a uno, pero por favor no se detengan. Sigamos cumpliendo la evangelización mundial. Esta era la iglesia de Filipo, y de igual manera nosotros debemos ser como esta iglesia, manteniéndonos firmes con el evangelio, que nada nos detenga y que nuestro mayor gozo sea ver cumplirse el evangelio. Así que Pablo les habla y les dice que se agarren del evangelio, que se aferren de la palabra de vida. En Filipenses 2, verso 1 al 4, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, si de verdad tienen ustedes algo con Cristo, algún consuelo en su amor, si de verdad ustedes han creído que Él es el Cristo y han encontrado el consuelo de su amor, si tienen algún estímulo en estar unidos con Cristo, si hay algún compañerismo en el Espíritu a través del Evangelio, si hay algún afecto entrañable entre ustedes, llénenme de alegría, dice Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en un alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? En Filipenses 2:16 vimos que les da el evangelio y les dice: aférrense al evangelio. Aquí en 2:1 al 4 les está diciendo que solo con el evangelio su vida podrá ser transformada verdaderamente. Con el evangelio, cuando ese evangelio entre a su vida, entonces les va a provocar ese estímulo en la unión con Cristo, les va a dar consuelo en el amor de Cristo, les va a dar compañerismo en el Espíritu de Cristo, les va a dar afecto entrañable en Cristo. Entonces solamente de esa manera pueden tener gozo, solamente de esa manera pueden ellos de verdad velar para que este evangelio sea proclamado. Filipenses 2, versos 12 y 13 dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces les está diciendo acá: de verdad, ustedes deben trabajar en su salvación con temor y temblor, y encargarse de cumplir la evangelización mundial, porque esta es la buena voluntad de Dios, para que se cumpla esa buena voluntad de Dios. Esto es la evangelización mundial. Entonces vemos cómo en este capítulo 2 el apóstol Pablo les está hablando del evangelio, les está hablando cómo su vida puede ser transformada con el evangelio, y también les está hablando que deben trabajar en su salvación con temor y temblor, y cumpliendo la voluntad perfecta de Dios, la buena voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. Entonces el mensaje de Pablo a los filipenses es vivir de acuerdo al evangelio, no de acuerdo a otro estándar, no de acuerdo a otro criterio, no de acuerdo a otra perspectiva, no de acuerdo a otra situación. Tenemos que aprender a trascender todo con el evangelio, y de verdad vamos a encontrar personas que no van a caminar con un corazón puro, que no van a caminar con un corazón limpio, pero nosotros debemos seguir caminando en humildad dice la palabra, para que el evangelio sea proclamado. Entonces el evangelio que Pablo les comparte a los filipenses se puede encontrar muy claramente en Filipenses 2, versos 5 al 11. Ahí está un resumen del evangelio. ¿Cómo es que Pablo les comparte el evangelio a los filipenses? En el versículo 5 al 11 del capítulo 2, usted va a encontrar el evangelio claramente. Y dice ahí: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Pablo está diciendo: Él dejó su gloria. Él tenía gloria, Él era Dios,
pero dejó su gloria. En el versículo 6 dice que esa debe ser nuestra actitud, despojarnos de toda gloria. Él dejó su gloria y aun cuando, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Despojémonos de toda gloria humana. Despojémonos de toda esa gloria que muchas veces hay en nosotros. Despojémonos de todo eso, quitemos eso y rindámonos ante la cruz de Cristo. Solo de esa manera va a suceder la evangelización mundial. Entonces, el verso 7 dice Pablo, por el contrario, Cristo se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Aquel que era rey se hizo siervo. Entonces Pablo está diciendo acá que el rey, hablando del rey, ese rey se hizo siervo. El rey de gloria se despojó de su gloria y se hizo siervo. Aquí está hablando en este versículo número 7 al principio, está hablando del rey. Se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza de siervo. El que era rey se volvió siervo. Se volvió siervo. Y luego dice, y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquí habla del profeta que tenía que venir humanamente. El profeta que tenía que ser un hombre. Por eso es que Israel esperaba profeta siempre. Entonces él tomó la semejanza a los seres humanos. Se hizo profeta en medio de los seres humanos para venir a hablarle del camino de Dios. Y verso 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto habla del sacerdote que dio su sangre, que dio su carne en la cruz y en la resurrección. Entonces podemos ver aquí que Pablo en estos dos versículos, en el 7 y en el 8, está hablando de la obra completa de Jesús como el Cristo. Y este es el evangelio que les está trasladando a los filipenses. Y entonces les dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, su ascensión. Dios lo levantó, Él fue levantado. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Le dio preeminencia, le dio gloria, lo glorificó, lo exaltó, le devolvió su gloria. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es su glorificación. Esto es la exaltación de ese Cristo que vino a ofrecer su vida, su reinado, todo lo dejó por tal de cumplir la obra del Cristo. Y entonces fue levantado. Y por eso el verso 11 concluye Pablo compartiendo el evangelio a los filipenses y les dice, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto es evangelización mundial. Que toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto habla de la evangelización mundial. ¿No es este el evangelio? ¿Acaso no es aquí el mensaje que Pablo le está dando a los filipenses? Claro que aquí está el evangelio. En este pasaje está completo el evangelio. Este es el mensaje que Pablo le dio a los de Filipo. No era otra cosa el evangelio. Es que el gozo que podemos tener solo lo puede dar el evangelio, no otra cosa más, nada más, nadie más. Es el gozo que puede dar el evangelio. Solo el evangelio nos puede dar ese gozo, solo el evangelio nos puede dar esa vida, solo el evangelio nos llena de verdad, no otra cosa. Filipenses 3:1, voy al capítulo 3, Filipenses 3 y verso 1 dice, resta hermanos que os gocéis en el Señor. Gozaos en el Señor, gócense en el Señor. A mí, dice Pablo, a la verdad, no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro que lo haga. Entonces, otra versión, la NTV dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense, gócense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Gócense en el Señor. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses.
En el verso 4 del capítulo 4 le dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, gozaos, regocijados, dice otra versión. Entonces, ¿cuál es ese gozo que solo el Evangelio puede dar? En realidad Pablo le está hablando del gozo de compartir el Evangelio, el gozo del Evangelio que está en nosotros. Entonces Pablo está diciendo que eso sea lo que los mueva, el gozo del Evangelio que hay en ellos. Así que gócense en el Señor, gócense en el Señor. Y Pablo dice: a mí no me cuesta volverles a escribir las mismas cosas, porque a ustedes les va a ayudar. Y pase lo que pase, gócense en el Señor, gócense en el Señor, no pierdan su gozo. Filipenses 3 y verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. No importa que otros prediquen por envidia o por interés alguno, no importa. Nosotros somos los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús. Así que no ponemos nuestra confianza en ningún hombre, no ponemos nuestra confianza en la carne, no ponemos nuestra confianza en las estrategias, sino que en el Evangelio, porque allí está nuestro gozo, allí está nuestra vida de gozo. Filipenses 3, verso 8 y 9, podemos leer que dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo es pérdida. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Lo he perdido todo. Y esta versión dice: lo tengo por estiércol. Y usted sabe lo que es estiércol. Así que así lo consideraba Pablo. Lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, por una sola cosa. Yo quiero ganar a Cristo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero permanecer en Cristo, y yo quiero estar en Cristo. Verso 9 dice: y encontrarme unido a Él. Yo no quiero separarme de Él, yo quiero permanecer en Cristo. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Entonces Pablo está diciendo que en realidad todo lo que él tenía lo llega a considerar como una pérdida, como una basura, como estiércol, a cambio de una sola cosa, comparado con ese valor incalculable de conocer a Cristo y de estar unido a Cristo. ¿De verdad hemos llegado a ese gozo? ¿Hemos llegado a ese nivel de gozo? Yo pienso que nos falta, y nos falta bastante a todos. Debemos preguntarnos entonces: ¿cómo estoy viviendo yo el Evangelio? ¿Cómo es que estoy viviendo? Esta iglesia de Filipos de verdad es una iglesia que está permaneciendo firme en la fe, y por eso Pablo le habla de esta manera. El deseo de Pablo también debe ser nuestro anhelo. El deseo de Pablo debe ser nuestro deseo. Y podemos ver en el capítulo 3 cómo Pablo traslada ese anhelo que él tiene en su vida. En el capítulo 3, versos 10 y 11, Pablo dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Yo lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Quiero experimentar ese poder. Quiero experimentar el poder de la resurrección. Es lo que Pablo está diciendo. Quiero participar en sus sufrimientos y quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero experimentar esto. ¿Qué significa que en realidad he resucitado con Cristo? ¿Qué significa participar de su sufrimiento? ¿Y qué significa llegar a ser semejante a Él en su muerte? Pablo está diciendo: yo quiero experimentar todo esto, porque para eso lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo. ¿Hemos llegado a ese nivel de fe nosotros? ¿Hemos llegado a ese nivel de creer de esta manera? Yo creo que todavía nos falta mucho. Y estamos como en el kinder todavía del Evangelio. Nos faltan muchos recorridos todavía. Y tenemos que aprender de estas iglesias. Filipenses 3,
versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. El mismo apóstol Pablo está reconociendo que ni él mismo lo ha alcanzado. Por ahí algunos creen que ya lo saben todo, que ya lo tienen todo, que solo ellos tienen la revelación. Pero Pablo está diciendo, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo. Y estos que dicen que ya lo tienen todo, que ya lo saben todo, ni a los tobillos le llegan a Pablo. Entonces, de verdad, Pablo está diciendo, no, yo me encargué de hacer la evangelización del Imperio Romano. Yo espero aquel día cuando nos encontremos con Pablo en el cielo. Y me gustaría que hablara con estos hermanos. A ver qué le diría el apóstol Pablo. Porque Pablo está diciendo, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Yo no es que yo ya lo tenga. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, yo sigo adelante, prosigo al blanco, prosigo al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo solo hacía una cosa, mirar hacia adelante, mirar a la meta, mirar a la cruz, mirar a Cristo. Así es como nosotros debemos mirar también. Así que no pretendamos ya haberlo alcanzado todo. No pretendamos haberlo conocido todo. No pretendamos ser los mejores en la evangelización mundial o algo así. No, hermano. Pretendamos no haberlo alcanzado. Pensemos que no hemos alcanzado nada todavía. Filipenses 3, versos 20 y 21. Dice, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesús en Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas, por ese poder. Entonces lo esperamos. Así Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipo: esperen la venida de Cristo, Él va a venir. Ustedes no habitan en esta tierra, no son de esta tierra, nuestra habitación está en los cielos. De ahí es donde esperamos a nuestro Salvador, a Jesús en Cristo, el cual se va a encargar de nosotros, se va a encargar de nuestra bajeza y nos va a dar cuerpo de gloria con el mismo poder que tiene para sujetar todas las cosas. Entonces, de la misma manera seremos transformados. Así que el apóstol Pablo ora con el gozo del evangelio, esperando el retorno de Cristo. Así era la vida que el apóstol Pablo le está trasladando a la iglesia de Filipo. Oren de esta manera, vivan de esta manera, esperen el retorno de Cristo, preparen el retorno de Cristo, cumplan la evangelización mundial, preparen ese retorno. Filipenses 4, voy al capítulo 4 ahora. Filipenses 4, verso 4 al 7 dice: estén siempre llenos de gozo en el Señor. Estén siempre llenos de gozo en el Señor. Lo repito, gócense en el Señor. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, debemos vivir así nuestra vida. Pero yo preguntaría a aquellos que dicen que creen que Jesús es el Cristo, yo les pregunto en este momento: ¿será que ya logramos vivir de esa manera? ¿Será que estamos siempre llenos de gozo en el Señor? ¿Será que de verdad hay gozo en el Señor en tu vida? ¿De verdad que todo el mundo está viendo lo que tú estás viviendo con el Evangelio? Recuerden que el Señor viene pronto. ¿Será que de verdad nos estamos dando cuenta que el Señor viene pronto y estamos interesados en preparar su retorno? ¿Será que ya no nos preocupamos por nada? ¿Será que en cambio oramos por todo? ¿Será que siempre oramos y le decimos a Dios lo que necesitamos y le damos gracias por todo lo que Él ha hecho? ¿Será que ya vivimos de esa manera? Yo pregunto, porque Pablo dice que así, viviendo de esta manera, se podrá experimentar la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, supera todo nuestro entendimiento. Entonces esa paz de Dios
cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras permanezcamos en Jesús el Cristo. Entonces, creo que debemos avanzar todavía con el Evangelio, que nos falta bastante en nuestra vida de fe. Es que solo con el Evangelio se trasciende todo. No hay otra manera de trascender las circunstancias. Solo con el Evangelio. Es lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 11 al 13. Estos versículos ya son muy conocidos por ustedes. No lo digo en razón de indigencia, dice una versión, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 4, del 11 al 13. Entonces, Pablo dice que se puede trascender todo, solo con el Evangelio. Por eso le está hablando a la iglesia de Filipo, que está permaneciendo firme en el Evangelio. Ustedes pueden trascender todo. Oro para que nosotros podamos trascender todo también con el Evangelio. Y que a pesar de muchas circunstancias que se puedan levantar a nuestro alrededor, podamos ir más allá con el Evangelio. Y que de verdad podamos preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Filipenses 4, 18 al 20. Ya he recibido todo lo que necesito, dice Pablo. Yo ya lo tengo todo. Y aún más, dice Pablo. Ya recibí todo lo que necesito y aún tengo más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo, no hay problema. Ya lo tengo todo y aún más de lo que necesito tengo. Lo tengo todo. Es que tengo el Evangelio. Y entonces, de verdad, hasta más tengo. Si tengo el Evangelio, bueno, Dios me va a rodear de cosas, está bien, hasta más tengo. Así que yo he aprendido a vivir con el estómago lleno o con el estómago vacío. Esto es lo que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Concluyo entonces haciendo un resumen de la epístola a los filipenses. Y primero es que hubo iglesias que permanecieron firmes con el Evangelio a pesar de las dificultades que enfrentaron, y hubo otras que se desviaron del Evangelio, pero la iglesia de Filipo en realidad es una de esas iglesias. Esas iglesias permanecieron firmes y se encargaron con sus recursos de cumplir la evangelización mundial en el Imperio Romano. Se encargaron de esa manera, dieron toda su vida, todo su recurso, todo su esfuerzo para que se cumpliera la evangelización mundial en el Imperio Romano. Así vivió esta iglesia de Filipo. No eran iglesias numerosas. Cuando yo la reviso, en realidad no eran iglesias prominentes, como la de Corinto, o la de Antioquía, o de otros lugares, o la de Jerusalén, que eran iglesias grandísimas. Pero estas iglesias no eran iglesias numerosas. Solo tenían claro el Evangelio. Habían creído que Jesús es de Cristo y había que preparar su retorno. Eso es lo que entendieron y creyeron y se aferraron a eso. También tenían el gozo que solo el Evangelio puede dar, a pesar de los sufrimientos que padecieron. No importa, aunque hubo sufrimiento, aunque hubo padecimiento, ellos tenían el gozo del Evangelio. Y entonces este gozo era su fuerza. El gozo del Señor era su fuerza. Entonces vivieron de esa manera. Llegaron a la conclusión de que Jesús es el Cristo. Esta fue su conclusión de vida. Es que Jesús es el Cristo. Esa es la conclusión de vida de fe. Y entonces se enfocaron en el cumplimiento de preparar el retorno de Cristo. Vamos a preparar el retorno de Cristo. Y se enfocaron solo en eso. Y luego fueron direccionados a la evangelización mundial en sus días en el Imperio Romano. Entonces podemos darnos cuenta que estas iglesias, o la iglesia de Filipos específicamente, es una iglesia que nos habla mucho, nos enseña bastante de cómo debemos permanecer en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De verdad, la evangelización mundial la está haciendo Dios a través de nosotros. Claro que sí, pero es Dios quien la está haciendo. Así que Él es quien abre su mano para proveer todo lo que vamos a necesitar.
Esto es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Filipo. No es que sean grandes, no es que sean prominentes, no, son muy vulnerables. Sin embargo, se pueden encargar de cumplir el pacto de la evangelización mundial. Espero que nosotros podamos permanecer en esta fe, creyendo que Jesús es el Cristo y que de verdad podamos preparar el retorno de Cristo en nuestros días y poder ver con nuestros ojos su regreso, su venida. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendiciones. Maranata.